Alcione, capítulo 11. Era un día cálido y delicioso del mes de abril. La señora Quinlander y algunos de sus amigos paseaban por la amplia terraza que franqueaba el lado meridional de Wendover, mientras aguardaban que se les avisara la hora del lunch. Era una mansión espaciosa y confortable, aunque no demasiado vistosa. La señora Quinlander, muy extraordinariamente hábil, tenía un perfecto talento para descubrir las gentes que podían producirle placer o provecho, pero por su parte carecía de verdadera inspiración. Si contrataba a un profesional para amueblar y decorar su casa, no podía dudarse que sería de los más famosos, que sus servicios se habían pesado y medido de antemano, siendo generosamente pagado en lo que se hubiese convenido mediante contrato, así como de que éste sería firmado, y hasta el último céntimo de su importe registrado en un librito. El decoro de los muebles resultarían perfectos, pero nada más, porque la dama nada pondría en ellos de su propia personalidad. Así era la señora Quinlander en todos los detalles de su vida. Tenía una idea clara de lo que quería, de lo que deseaba. Le agradaba el rodearse de lo mejor de Londres, de la verdadera buena sociedad, y la buscaba y la retenía mediante un cambio de servicios que bien podían equipararse a otros tantos contratos. Del mismo modo, se había separado de Vicente Quinlander al querer llegar la ocasión. Cierta mañana, durante la comida, y en una de las raras ocasiones en que el matrimonio se encontraba solo, fue derecha al asunto, preguntándole cuánto dinero querría por divorciarse de ella. Pero Vicente Quinlander era un caballero, y un caballero americano, por añadidura, lo que significaba de una caballerosidad para con las mujeres desconocidas en todo otro país. «No quiero tu dinero», le respondió entonces. «Me marcharé contento si separándome de ti te hago más feliz. Esta tarde telefonearemos a nuestro abogado rogándole que piense un plan de divorcio en el que no haya escándalo de ninguna clase. Mi madre tiene ideas un poco anticuadas y no querría por nada del mundo apenarla». Se tardó en conseguirlo unos 2 años, pero el divorcio fue logrado al fin. Cecilia Quinlander se halló completamente libre, y mientras en pie sobre el puente del barco que la conducía a Europa contemplaba el ancho océano, se hallaba ya dispuesta a la caza de un nuevo y más brillante marido. Era una mujer bellísima y refinada por todos estilos, de pies y manos menudos, tez fina y lindamente coloreada, de soberbia figura y dulcísima voz. Su primera educación había sido bastante descuidada, a causa de los mimos de su padre, que estaba ciego con exceso. Apenas comenzó a salir al mundo, Cecilia comprendió esto y comenzó a remediar su defecto. La millonaria consideraba la vida como una perpetua diversión. El destino era el adversario a quien pretendía ganar incesantemente, no desperdiciando ni una sola carta que pudiera servir de provecho en su juego. Comprendía muy bien sus limitaciones y hasta dónde llegaban sus propias fuerzas y ventajas. Se sabía bonita, atractiva, amable, generosa y, sobre todo, poseedora de un gran capital. Comprendía también que, esencialmente, nada le interesaban la literatura ni el arte, que la mayor parte de las veces la música la aburría y que tenía una memoria imperfecta. Mas durante sus breves viajes a Inglaterra, cuando su mente comenzó a discernir que aquel sería el campo de sus futuras victorias, comprendió que ser bella, amable y rica no era bastante. Había en Inglaterra un sinfín de americanas con iguales condiciones y la lucha resultaría enconada. Para ser la reina de todas, debía poseer alguna cualidad más. A belleza, riqueza y atractivo tenía que añadir también cultura. Había de ser capaz de hablar con el presidente del Consejo, citando eruditos pasajes de los mejores libros, a los brillantes políticos y diplomáticos que componían la sociedad en que deseaba imperar. Debía mostrarles que intelectualmente estaba a su altura. ¿Cómo lograría esto? Meditó mucho acerca de ello, y durante los 2 años de vida pacífica, mientras aguardaba obtener su divorcio sin escándalo,
ideó y puso en práctica un magnífico plan. Buscó y encontró a una inglesa instruidísima, fea y noble, que había sido institutriz de una familia real extranjera y que ahora trataba de sostener a su anciana madre dando lecciones particulares. Arabella Clinker era el nombre de este tesoro. La señorita Arabella, de unos 42 años de edad, tan fea como es necesario para ser simpática acompañante de una dama hermosa, era un tesoro en realidad. La señorita Clevellander no hizo misterio de las causas que la inclinaban a buscar su compañía. Explicó minuciosamente que si le era preciso algún día tener invitado a un gran personaje, la señorita Clinker le prepararía para el caso, ni más ni menos que los chicos son preparados para los exámenes. Debe usted ocuparse, cuando yo le dé los nombres de las personas que van a visitarme, de saber y enseñarme las cuestiones de que es probable que ellos me hablen, le había dicho. Debe usted leer todos los periódicos de la mañana, enterándose de los discursos políticos y dándome luego un breve resumen. Y si tuviéramos a la vista algún diplomático o artista afanado o otro cualquiera de esos deliciosos ingleses que todo lo saben, entonces tendrá usted que sugerirme los nombres e ideas de algunos autores de su predilección, pues así sabré de qué hablar, ya que mi amabilidad me basta para cambiar la conversación cuando se inclina por derroteros que yo no conozco. Esto es lo que exijo de usted, pues deseo aprender mucho y gradualmente hasta llegar a los temas sociales más difíciles. La señorita Arabella era una humorista y sobre todo adoraba a su madre y deseaba proporcionarle una cómoda y descansada vejez. Las condiciones puestas por la señorita Clevellander en cuanto a salario estaban de acuerdo con su acostumbrada liberalidad. «Me gusta pagar espléndidamente para ser también espléndidamente servida», dijo la dama a su institutriz. La señorita Arabella había prometido hacer cuanto pudiera, y este pacto duró unos 3 años, con el más satisfactorio resultado que ambas mujeres podían imaginar. La única dificultad era la mala memoria de la señorita Clevellander, que no podía aprender nada fijamente y que apenas se fatigaba. Tenía que hacer un gran esfuerzo para no ponerse en ridículo. No obstante, 3 años de constante ejercicio en la conversación refinada la capacitaron para hablar de muchos asuntos en un medio social elevado. Su verdadero talento, el que realmente la hacía admirable, era la habilidad para hacer resaltar lo que sabía y esquivar lo que ignoraba. Su graciosa verbosidad daba la impresión de que conocía los temas en su profundidad, y si alguna vez no estaba segura sobre el precipicio, en el primer momento que tenía libre corría a Arabella para que le aclarase los asuntos salientes de las cuestiones, repitiéndolos obstinadamente una y otra vez. Y a la primera ocasión en que hablaba con la misma persona que acaso dudó de su sabiduría en aquel punto, tornaba a sacarlo a relucir, convenciéndola más que nunca de su completo dominio del mismo. Su memoria, no obstante, constituía su pesadilla, pues si la señorita Arabella la instruía, por ejemplo, en las diferencias esenciales del estilo de Keats y el de Shelley, respectivamente, una semana después había olvidado por completo cuáles eran. La verdad era que ambos la aburrían hasta la desesperación y tenía que hacérsela recordar otra vez. Un terrible momento de su historia social fue cuando, disertando acerca de la sensibilidad de Keats, dijo la dama a Sir Tetbury Deville, el más afanado literato de la época, que durante los últimos 10 años Keats debió de sentirse en algunos momentos como su propio Prometeo desencantado. Viendo inmediatamente su error ante la expresión de sorpresa del literato, no tardó la dama en ganar terreno con una hábil y discreta verbosidad que hizo dudar a Sir Tetbury Deville de que sus oídos hubiesen escuchado bien. «Arabella», decía la señora Clevellander cuando a la mañana siguiente, fumando cigarrillos egipcios en su lecho de seda color de rosa antigua, repasaba sus habituales lecciones del día. «Debe usted darme acerca de esos 2 condenados poetas una indicación que me haga recordarlos siempre,
proporcióneme una especie de principio fundamental. En cuanto a Shelley, lo veré siempre en su horrible estatua de Oxford, que unirá mi recuerdo al de su cadena. Pero, ¿y Keats? Por último, la señorita Arabella tuvo que inventar un sistema casi pitagórico que resultó de gran provecho para su protectora. Cuando la dama viajaba ya hacia Egipto, ya hacia otros lugares de cultura, permitía a Arabella que se quedara con su madre, y estos eran tiempos de pura felicidad para la señorita Clinker. No le costó mucho tiempo a la señorita Quinlander conquistar a Londres con su dinero, su belleza y su triunfante fe en sí misma. Al cabo de 2 años, cuando le fue presentado Juan Darringham, había llegado casi a la cima de sus ambiciones. Para posponer ese casi, decidió hacerlo su esposo, pues no era seguro que él iba hacia la cumbre, que era el joven más brillante y más solicitado de toda Inglaterra. Del amor, de ese amor que no busca riquezas ni posición social, sino en el que todo se da por amor al ser amado, ella nada sabía. Esta emoción le era por completo extraña. Juan Darringham la atraía extraordinariamente, si bien era verdad que hasta allí había eludido con éxito el doblegarse a su voluntad. Haberle decidido a pasar con ella toda la semana de Pascua era ya un triunfo que la entusiasmaba. La dama afectaba interesarse por la política y congregaba en su mansión a los miembros políticos de ambos partidos batalladores, siempre que fueran de la clase más distinguida. Aparte Arabella, solo 2 o 3 personas en el mundo sonreían ante la brillante cultura de la dama. Así pues, queda demostrado que la señorita Quinlander era un maravilloso carácter, tenaz, indomable, llena de bríos y merecedora, por lo tanto, del más profundo respeto. Lo único que en ella resultaba del todo vulgar era su alma, y no incumbe a la sociedad meterse en tales honduras. Descubrimientos semejantes se quedan para seres que, como el viejo Quirón, no tienen otra cosa que hacer, pero la opinión del anciano profesor acerca de este asunto ya llegará a su debido tiempo. En tanto, Juan Darringham se había unido al grupo de la terraza y era gozosamente aclamado y luego interrogado con gran minuciosidad acerca de la causa de su prolongada ausencia. Lo indudable es que no fue a la iglesia. Tampoco pudo salir del parque, pues las puertas no estaban en la dirección de que él venía. ¿Dónde había estado, pues? ¿Permaneció acaso tanto tiempo completamente solo? Como tenía por costumbre, Darringham no dio ninguna explicación, hasta que a poco la señorita Quinlander le tomó por su cuenta, invitándole a bajar con ella los escalones de la terraza. Quería indicarle algunas mejoras que pensaba hacer. Su jardín debía ser el más bello de la comarca, y como él era tan experto en jardines, acaso podría indicarle de un modo exacto el estilo que mejor armonizaría con la casa. Juan Darringham estaba de mal humor. Perduraba aún en él aquel inexplicable sentimiento de no estar de acuerdo consigo mismo. Inconscientemente, durante el paseo, se había repetido las palabras dichas por el profesor respecto a la opinión que las viejas damas de la Sartre tenían acerca de las personas divorciadas. También recordaba dolido la frialdad de Alcione. Se sentía como excluido del lugar que recordaba haber ocupado en el concepto de la niña. Su recuerdo saltaba por encima de la breve visión de Alcione crisálida para volver con extraordinaria realidad a aquella mañana estival de 7 años antes. Respondía a la charla de la dama con indiferencia poco agradable para Cecilia Quinlander, cuya sagacidad vio instantáneamente que su huésped favorito se hallaba molesto por algo. La facultad de Cecilia para manejar a los personajes que componían su sociedad casi podía compararse con la de un experto jugador de ajedrez. La dama había hecho de ello su ciencia. Juan Darringham debía volver a su buen humor, debía ser lisonjeado por una prueba de lo bien que Cecilia le comprendía. Permanecerían un momento en silencio y después ella se detendría, inclinándose sobre la balaustrada para mirar el valle de modo que él admirase su hermoso perfil,
y apreciara la exquisita sencillez de su traje. Sabía Cecilia que estas cosas agradaban al joven político. Se mostraría también un poco triste y como abstraída. En verdad, su actitud no dejó de producir el efecto requerido. ¿En qué sueña la bella castellana?, preguntó Juan después de un rato de silencio. La risa está ausente de su hermosa boca. Estaba pensando, y aquí la dama se interrumpió. ¿En qué estaba pensando? En si es posible que usted se preocupe por algo que no sea la política y el progreso de Inglaterra. Qué hermoso sería que se interesara siquiera un momento por otra cosa cualquiera. El joven se apoyó en la balaustrada junto a ella. No digas niñerías. Sabe usted muy bien cuánto me subyuga. Cada vez que la veo crece mi interés por usted. Pero no era eso lo único que pensaba. Sí, de veras, replicó ella bajando los ojos. También me interesa su jardín. ¿Qué piensa usted hacer? Dígamelo. La dama explicó un complicado plan, citando los nombres de famosos jardines y estilos, con su acostumbrada erudición. Precisamente aquella mañana los había sacado a relucir a la vela, mientras ella fumaba su séptimo cigarrillo egipcio. Parecía inclinarse al estilo francés y creía que aquel determinado lugar del parque, que era su parte sin cultivar, podía muy bien ser dispuesto como la Petite Trianon. Se produciría copias de los planos de Miquel. Podría aún tener un templo de amor. Me gusta crear, dijo ella. Si me ayuda usted, le quedaré muy agradecida. ¿No he de ayudarla? El templo de amor estará muy bien sobre aquel terreno más elevado y se puede formar debajo un pequeño tortuoso riachuelo para contemplar la ilusión. Nada es imposible, y supongo que se podrá obtener permiso del viejo Wendover, que reside en Roma, para hacer lo que deseamos. Me gustaría tener siquiera una parte de la propiedad contigua, de la propiedad de la Sartre. Ese muro, esa verja y esa puerta de madera me irritan. Se ha condenado desde que estuve aquí en otoño pasado. Di orden a Martín, el corredor de fincas, de que ofreciese una gruesa suma, pero él me aseguró que era completamente inútil, pues esa propiedad pertenece a unos ridículos vejestorios que prefieren morirse de hambre antes que ser razonables. De pronto Juan Derringham advirtió que sus simpatías estaban ahora, sin que él pudiera adivinar la causa, del lado de las señoritas Lasastre. Creo recordar que me dijo usted, prosiguió ella, que conocía a las gentes de esta vecindad. ¿Sabe por casualidad con qué cebo podría atraerlas? No lo sé, dijo él. Ese orgullo será tonto, si usted quiere, pero es parte de una herencia espiritual que en su tiempo hizo grande Inglaterra. Esas ancianas son unas damas extraordinarias. Una vez cené en su casa hace ya mucho tiempo. La verdad es que debo ir a hacerlas una visita de rúbrica. Quizá así podría traerlas a mi terreno. La sombra de una sonrisa asomó a los labios de Juan Derringham, lo que la dama no dejó de notar, haciendo asomar a sus mejillas un leve carmín. ¿Cree usted que no les complacería verme?, dijo con viveza. Son terriblemente anticuadas. No son su tipo en absoluto. Es que a mí también me gustan las antigüedades, replicó ella sonriendo ahora. No tengo determinado gusto acerca de ningún tipo. Todos los seres humanos ofrecen un delicioso estudio. Así pues, si usted las conoce, le agradeceré que cualquier día las traiga a visitarme. Juan Derringham se rió mucho ante tal pretensión. Si las conociera usted, se reiría también. Otra persona vive muy cerca de aquí, a quien sí me gustaría que usted conociera. Es Arnaldo Carleon, mi antiguo profesor de griego en Oxford. Ese erudito la compensaría del otro. Es a un tiempo el más irónico, cínico y el más ilustre maestro que he conocido en mi vida. Hoy precisamente le he prometido que convencería a usted de que me acompañase a verlo. «Magnífico», replicó ella entusiasmada. «También debemos hacerle venir aquí. ¿Cuándo iremos? ¿Mañana?» «No, le dije que el lunes o el martes, si usted está de acuerdo». Y se inclinó en cortés homenaje. «Naturalmente, cuando usted quiera. Entonces,
Es allí donde ha estado usted esta mañana. ¿Pero cómo volvió atravesando el parque?, interrogó. No hay abertura ninguna. Todo está bloqueado por las malignas damas de la sastre. He venido dando la vuelta a la linde, dijo él un poco molesto, pues le desagradaba mucho mentir. Luego volví hacia arriba. Quería ver el límite de la propiedad. Yo aborrezco los límites, dijo ella sonriendo. Quisiera siempre franquearlos. Hay peligro de ser cogido en algún cepo, lo cual constituye la tentación, repuso ella mirándole retadoramente. Él aceptó el desafío. Es usted encantadora, murmuró muy bajito. Sus encantos sí que ponen cepos a los hombres. Por eso usted no tiene miedo de caer en ellos. Ella se echó a reír satisfecha y una vez le pareció que tenía domado a su león, le propuso ir en busca del lunch. Ya era hora. Capítulo 12. Arabella Clinker empleaba generalmente las tardes de los días de fiesta en escribir una larga carta a su madre. Así lo hizo aquel Viernes Santo, en que subió a su habitación, por la fuerza de la costumbre. Antes, sin embargo, tomó algunas notas de la innumerable biblioteca que llevaba siempre consigo. La señora Clinlander había estado a punto de resbalar sobre un asunto clásico en su conversación con el joven Derringham y debía ser avisada y preparada antes de la comida. Arabella supo evitar la catástrofe, cambiando diestramente la conversación en un santiamén. La señora Clinlander tenía un particular odio a todo lo clásico, y nada le era tan difícil como los datos acerca de las antiguas filosofías y los nombres de los personajes mitológicos. Por fortuna, en aquella época, aún entre la sociedad más refinada, esta rama especial de la cultura parecía un tanto anticuada, y solo el joven Derringham se mostraba particularmente inclinado hacia ella. Arabella era una instructora leal, y no deseaba que su ama pudiera cometer ningún desatino. Así, se documentó acerca del punto en que su señora había estado próxima a resbalar, y luego comenzó la carta a su madre. Esta última era una irlandesa viuda, de una gran comprensión y un poco humorística, y no obstante sus 70 años, las cartas en que su hija le hablaba de la sociedad que la rodeaba la divertían extraordinariamente. Tenemos un gran número de ilustres huéspedes, en los que se cuenta el señor Juan Derringham, vicesecretario de Estado. Es una personalidad interesantísima y está tan perfectamente seguro de su objeto en la vida como la misma N.A. Significa nuestra ama. Los nombres propios son siempre indiscretos. Harían sin duda una pareja perfecta, pues son de igual modo egoístas. Él es verdaderamente culto y cree que ella lo es también. En cuanto a N.A., no ha cometido todavía ningún disparate, aunque hoy, a la hora de la comida, me dio motivo para asustarme un poco. Quiero tratar de convencerla de que sortee cuanto pueda los asuntos clásicos. N.A. pretende casarse con él, y entonces supongo que ya no me necesitará, que él le prohibirá que me conserve. Si es preciso llegar a un choque de voluntades, me parece que saldrá él ganando, por lo menos al principio, pues ya sabes cómo ella acaba siempre por salirse con la suya. Por ahora le divierte el arreglo de esta finca, así que es fácil que pasemos aún bastante tiempo aquí. Esta mañana ha dicho que le encantaba hacernos venir desde Londres, solo por verla a ella. Se refería naturalmente al señor Derringham y al señor Hanbury Green, un diputado socialista muy inteligente, pero cuyo inglés no es del todo correcto. N.A., nuestra ama, no se da cuenta de ello, como es natural, y H.G. se haya enamorado de ella, mientras que J.D. no lo está, pero ella ha decidido atraerlo. No sé si él pensará casarse con N.A. Me parece que se está acabando de decidir, por lo que creo que debo ser doblemente cuidadosa en no permitirle ponerse en ridículo, pues de ser así, es seguro lo alejaría, y aunque no me convenga su casamiento, quiero cumplir hasta el fin mi deber. Como se ve, Arabella es una persona muy escrupulosa. Continuó su carta describiendo la vida que llevaba en el campo y concluyó: hay una sola muchacha americana que me gusta mucho. Es perfectamente natural y muy animada,
dice en voz alta todo lo que piensa, está muy bien educada y hace tan fecundo ejercicio al aire libre que aún no ha comenzado a tener los ataques de nervios tan característicos en las de su país. Me han dicho que esto es debido al clima, aunque NA dice que es porque los hombres de allá les dejan hacer siempre lo que quieren. A mí me parece que un poco se debe también a la costumbre de fumar incesantemente. En tanto, Juan Derringar marchó con la señora Clellander y algunos de sus invitados, entre ellos el diputado socialista, a inspeccionar los campos de golf que la dama estaba haciendo construir en el parque. Su casa de campo debía completarse con adecuadas diversiones. Había tomado también el coto de caza de Windover y algún terreno de otra finca cercana. No se puede atraer a la gente hasta un desierto y conseguir luego que se aburra, solía decir. Lo que más la divertía era deslumbrar a sus amigos, coquetear con algunos particularmente y una vez los tenía rendidos, mostrarse esquiva y atormentarlos. Ella era por completo extraña a la pasión y quedaba siempre victoriosa, pues unía a una gran belleza una glacial frialdad de temperamento. Aquella tarde de Viernes Santo no estaba del todo contenta. Algo debió de concurrir el día anterior que había modificado la opinión de Juan Derringham con respecto a ella. Con su hábil instinto, que percibía perfectamente, por sutil que fuera, cuanto a ella misma concernía, lo comprendía así, aunque sin poder analizarlo. Era evidente que existía algún cambio. El joven se mostraba animado e incluso galante, pero no de un modo espontáneo, tanto que la dama no podía tener la seguridad de que no fuera fingido. Por su parte, el talento del joven político la atraía, mas no tenía la facultad de ver lo que pasaba por su mente, como la pequeña Alcione. Pero no entraba en sus costumbres analizar las circunstancias adversas, sino descubrir su origen y suprimirlo, o por lo menos neutralizarlo. Por lo tanto, mientras hablaba elocuentemente con Sir Delvin, su cerebro estaba discurriendo un nuevo plan de ataque. Era verdad que Juan Derringham la miró con pasión al estrechar su mano la noche antes, despidiéndose de ella, e incluso dijo algunas palabras insinuantes, intencionadas, lo que nunca hasta ahora hiciera. Pero es que en ninguna otra ocasión fueron precisas, y ahora en cambio, durante el almuerzo no lo había visto, porque la castellana no tenía costumbre de bajar de sus habitaciones hasta las 11 y las 12 del día, y cuando bajó, él ya no estaba en la casa. Debía suponer, por tanto, que acababa de recibir por correo alguna noticia inquietante, o que algo le había ocurrido durante la visita a su antiguo profesor. Se hacía indispensable averiguar cuál de estas dos suposiciones era la verdadera. Tal vez el profesor fuera casado o hubiese alguna mujer en su familia. Pero ¿y si nada tenía que ver aquel cambio con el profesor ni con una noticia llegada de fuera? ¿Y si la razón fuese más inmediata? ¿Acaso Cora Ludworth le atraería demasiado con su juventud y su entusiasmo? Ahora iban precisamente las dos delante de la dama, que las escuchaba reír y los veía disfrutar. Sin duda se condujo como una imbécil al invitarla. Ella no temía a ninguna inglesa cuyo refinamiento despreciaba en el fondo, pero Cora Ludworth era también una americana perfectamente preparada para poder rivalizar con ella en cuestiones amorosas. Cora contaba solo 21 años, mientras que ella tenía ya los 30. Cora era soltera y ella divorciada, y aun cuando no había encontrado obstáculo para su entrada en la más escrupulosa sociedad inglesa, acaso fuera la circunstancia que no conviniera del todo a un hombre que ascendía por la espinosa carrera política y que ambicionaba llegar a los más altos cargos. En aquel momento la dama comprendió que odiaba a Cora. De haber podido, la hubiese fulminado con una sola mirada. La joven americana, en tanto, llena de alegría de vivir, se divertía extraordinariamente. Derringham, a su lado, experimentaba una sensación de reposo y de gozo irresponsable que solía sentir algunas veces cuando, después de trabajar en exceso, acudía a ver una comedia parisiense. La señorita Cora, aun siendo muy inteligente, no interesaba para nada a su imaginación. Solo le hacía sentirse alegre como una criaturita y divertirse ante la deliciosa opinión que la joven tenía formada del mundo y de la vida en general. Olvidaba, pues, su enojo de aquella mañana.
y a la hora en que regresaron para tomar el té, estaba otra vez radiante y del todo dispuesto a sentarse en una silla baja junto a la dama, mientras ella se reclinaba en los almohadones de un diván, en la grata estancia donde la habían atraído en aquella hora anterior a la comida, en la que cada uno de los invitados podía dedicarse a hacer lo que mejor le pareciera. «Es muy bonita Cora, ¿verdad?», dijo ella alisando el brocado de su almohadón. La estancia fue arreglada por un artista que acabó convirtiendo la casa en un perfecto boudoir de arte italiano del siglo XVI, pues aseguró que tal estilo formaría un perfecto fondo para el color de la tez de la dama, manifestando al mismo tiempo que no se había vulgarizado tanto como el arte francés de la misma época. Así Arabella tuvo que aprenderse de memoria los nombres de los artistas de aquel tiempo y los títulos de sus obras, y gracias a ello, la dama podía ahora charlar dulcemente acerca de las obras de Giorgione, Paolo Veronese y Tiziano, con ellos sin equivocarse ni una sola vez. Y aunque los cuadros le aburrían lo indecible, experimentaba hondo placer en describir la influencia del veronés que debió ejercer sobre Gucci, detalle que ya Arabella le insinuaba como de propia inspiración. La dama vestía un traje que armonizaba muy bien con la estancia y adoptaba las majestuosas actitudes evidentemente características de la época. Juan Derringham pensaba en aquel momento que su belleza era magnífica. De haber estado en realidad enamorado, ciertamente hubiese tomado sus medidas para defenderse de aquella pasión creciente. Mas por el contrario, su voluntad trataba sin cesar de aumentar su inclinación. No se ocupaba demasiado en analizar el verdadero significado de la mujer y hasta llegar a las palabras del profesor respecto al divorcio y saber la opinión de las señoritas Lasastre acerca del caso, cosa que nunca se le había ocurrido que hubiese un solo aspecto en su interés por la señora Clitlander que hubiera ser disimulado. Se dijo sencillamente que le convenía casarse con una mujer rica, sobre todo desde que su tío materno, José Escrope, acababa de casarse con una mujer joven, que sin duda le daría pronto un heredero. Esta herencia había sido durante largo tiempo su única esperanza de fortuna. Ahora la señora Clitlander era el negocio más ventajoso que aparecía en su horizonte. Era una mujer de sociedad, llena de positivos y dilatados conocimientos. Atraía a los hombres y no degradaba a las mujeres, bastante inteligente, rica y hermosa. ¿Qué más podía desear un hombre que en su foro interno sintiera un supremo desprecio por las mujeres y una suprema fe en sí mismo? Derringham había también pesado y medido las ventajas de casarse con una rica muchacha americana, como Cora, por ejemplo, mas las muchachas solteras son siempre una sorpresa al casarse. Podía volverse caprichosa, cosa admisible en las encantadoras criaturas con quienes flirteaba, pero que en la mujer propia es siempre un inconveniente. Puesto que tenía que casarse y pronto, antes de que el actual Parlamento se disolviera y llegaran los años de lucha, lo mejor era decidirse rápidamente y extender la mano para tomar aquel fruto maduro y sabroso que parecía a punto de caer para él. Así, en aquellas últimas horas de la tarde, con ayuda del calor, del perfume y de la proximidad, hizo cuanto estuvo a su mano para hacerle el amor con pasión creciente, mas por alguna razón antipática y oculta, a cada momento se sentía más lejano de ella. Casi le pareció en algún instante que aquella mujer le repugnaba. Algo completamente desconocido luchaba dentro de su alma. La señora Clitlander experimentaba a su vez las mismas emociones que debían de invadir a los caballeros de la antigüedad al prepararse a asistir a un torneo. Ni siquiera se molestó en ir a vestirse cuando la campana sonó para la recepción. Le parecía aquel juego el más interesante de cuantos había realizado en su afortunada vida. El diputado socialista se sentaría a su izquierda durante la comida, y esto no dejaba de ser una ventaja. En aquel hombre, una reciente adquisición de indudable valor. Sus ideas políticas estaban en realidad más cerca del corazón de la dama que de las de Juan Derringham. En lo más profundo de su ser, alentaba a ella un rencor de clase que sus labios hubieran negado enérgicamente.
todavía podía recordar la ira ardiente y los terribles juramentos de venganza que, siendo muy joven, habían asomado a sus labios al saber que los aristócratas de Nueva York no querían tratarla. Más tarde constituyó su mejor gloria al ser esposa de Vicente Clevellander, el poder deslumbrarlas con el lujo de su mansión de la calle 59. Allí en Inglaterra, su instinto le decía que hay algo heredado, algo que ni su dinero, ni su talento, ni su indomable voluntad podían comprar. Por eso simpatizaba con Hanbury Green, aunque no pensaba utilizarlo sino como acicate para la pasión del otro. El diputado socialista era sencillamente un peón en el complicado juego que debía asegurar a la dama la mano y el nombre de Juan Darringham. Por todo esto, sus invitados la vieron bajar a la hora de la comida, en su actitud más majestuosa, arrastrando terciopelos y sedas por las amplias escalinatas de la bella mansión recién adquirida. Por el contrario, Juan Darringham se mostró aquel día muy brusco con su ayuda de cámara, estropeó 2 corbatas blancas y no atinó con un solo detalle feliz. Por fin bajó también la escalinata, uniéndose a la dama en el salón de Jorge II, mientras sus ojos brillaban y su figura parecía más arrogante que nunca. Capítulo 13. Después de la comida, entablaron los 2 paladines de los distintos partidos políticos una animada discusión junto al fuego. La señora Clevellander, en vez de apaciguarlos, los incitaba. La polémica empezó porque Darringham emitió la abominable y absurda teoría de que lo único que los radicales aportarían a Inglaterra sería la necesidad de volver a los tiempos de la barbarie y a la importación de esclavos. Entonces, añadió Juan Darringham, sus programas políticos, aplicados a los actuales habitantes de nuestro país, darían un gran resultado. Cualquier vecino, de no importar qué barrio, provisto del voto y dotado de competencia que le reconoce el Estado, tendrá tiempo sobrado de elevarse hasta el nivel que ocupan las clases sociales desocupadas y podrá dedicarse a aumentar su cultura. De este modo, siendo iguales todos los ciudadanos libres, pronto se formará una nutrida masa de filósofos y una aristocracia del intelecto y el mundo marchará bien. La señora Clevellander la miró a hurtadillas para estar segura de si bromeaba o no y se quedó lo mismo que antes, pero el diputado socialista, muy indignado sin duda por los favores que la dama otorgaba a su rival, permitió que su mal humor oscureciera su acostumbrado claro juicio y tomó el asunto con inusitada gravedad. Por mucho que haga el partido de ustedes, no podrá sojuzgarnos a nosotros, que somos los defensores del pueblo, dijo con aspereza. Las clases altas han tenido ya el mando por bastante tiempo, y estoy usted seguro de que nada les servirá a ustedes tan necesario como verse obligados a hacer su propio servicio doméstico. Ciertamente yo no sería un excelente cocinero, dijo Juan Darringham sonriendo, pero por lo que a mí me toca, me negaría a cocinar para nadie que no fuese yo mismo, y si usted, señor Green, no era tan artista como yo, tendría que comer una pésima comida. No acabo nunca de comprender, interrumpió la señora Clevellander, cuando triunfen los socialistas, ¿no podremos vivir en estas mansiones tan espléndidas? Naturalmente que no, dijo el señor Green con gravedad. Tendrá usted que compartir su casa con gente de menos fortuna. Después, irguiéndose, preguntó con acento solemne. ¿Es que porque un hombre o una mujer haya nacido en el arroyo, no debe su país darle las mismas oportunidades de triunfo que si hubiese nacido en un palacio? Todos somos seres humanos exactamente iguales, solo la suerte y las circunstancias han sido hasta ahora diferentes para nosotros. Estoy por completo de acuerdo en que todos tengamos las mismas oportunidades, convino Juan Darringham sonriendo, aunque no lo esté tanto en que todos seamos iguales. El caballo ganador del derby es en apariencia igual que el caballo que tira del arado. Todos los caballos pueden remolcar un vehículo cualquiera, pero no todos pueden ganar carreras. Hay siempre y en todo categorías. Debemos, pues, a cada uno dar su oportunidad. Hagámosles después sufrir un examen y si resulta apto, que pase adelante, pero si no, que se vaya fuera. Lo que yo deploro es la tendencia de ustedes a igualar a los que no son aptos con los que son.
Ustedes tienen únicamente en su credo socialista una sola idea: derribar a los que gozan de una autoridad heredada, no porque se porten mal ni desempeñen mal su tarea, sino porque quieren ustedes su puesto. El grito de guerra en nombre de la reivindicación del pueblo cubre una multitud de objetos inconfesables, sin dejar nunca de ser el grifo más atractivo para las masas de todas las partes del mundo. El verdadero don que debiera ofrecerse al pueblo sería el de una educación práctica y sana, y después apartar al que no la hubiese aprovechado. Aquí su rostro perdió la habitual expresión burlona y mostró mayor interés mientras continuaba. Imaginemos una república utópica. Dejemos a cada ciudadano varón que haya llegado a los 25 años, por ejemplo, que sufra un examen, el examen que debe darle un derecho a vivir libremente, sin consideraciones de clase. Y si no puede ver salir victorioso, dejémosle formar parte de las filas de los esclavos, pues no hay que dejar de reconocer que tiene que haber en la sociedad algunos seres que cumplan los más bajos oficios. ¿Se ocuparía usted gustoso en tareas como la de limpiar las alcantarillas, llenar los carros de basura y, en fin, todas esas cosas que son antipáticas, pero que a pesar de ello deben hacerse necesariamente? El señor Green no tenía ninguna respuesta bastante contundente a mano, por lo que permaneció en silencio mientras Derringham proseguía. Hoy día, oscurecemos todas las cuestiones con un enfermizo sentimentalismo y por el derroche de palabras para probar que lo negro es blanco, a fin de convencer a la mayoría. Si mirásemos los hechos cara a cara, veríamos que la idea de la igualdad de todos los hombres es perfectamente ridícula. Ninguna república antigua, ni aún más la más puramente democrática, que fue la de Atenas, en el IV y V siglos antes de Jesucristo, funcionó jamás sin una gran cantidad de esclavos. Usted, que conoce perfectamente a Aristóteles, recordará, señor Green, la admirable observación acerca de que Dios ha hecho hombres amos y hombres esclavos, y que si la naturaleza hubiese mostrado esta diferencia en la parte física, todos la reconocerían enseguida. Su voz era cada vez más apasionada, empezaba a interesarle sus propias palabras. Dirán ustedes, prosiguió, que Sócrates, Platón y Aristóteles aceptaban el hecho de la esclavitud sin protesta, porque era esta una institución que dotaba de fecha inmemorial, haciendo que la idea no les pareciera tan repugnante. ¿Pero acaso tan consumados genios, tan superiores y gloriosos cerebros hubieran dejado de concebir cualquier idea nueva que hubiese servido al progreso del hombre? Si aceptaban la esclavitud era porque veían en ella el único medio de hacer trabajar a una república en que todos los ciudadanos libres podían esperar entonces ser iguales. ¿Aboga usted por la esclavitud? ¡Qué horror, señor Darringham!, exclamó la señora Cleanlander con travesura. No, por cierto, replicó él, solamente quisiera que se reconociera en mi república ideal alguna clase para ejecutar las tareas de los esclavos de la antigüedad. Debería disponerse de modo que sólo perteneciesen a esa clase aquellos que quedaran demostrados que no eran aptos para actividad más elevada, así como también debería prevenirse que en el momento en el que parecieran capaces de elevación no se les pudieran poner obstáculos que se lo impidiesen. Voceamos hipócritamente que porque tenemos 2 brazos, 2 piernas y una cabeza somos todos iguales, sin tener en cuenta ninguna dote mental. Pero cuando esos agitadores del pueblo gritan por los derechos del mismo e incitan a los pobres ignorantes a revolverse contra lo establecido, no dicen que si ellos están en una posición más alta no es por su propio mérito, sino únicamente merced a la suerte y al favoritismo. El señor Green estaba a punto de contestar con un amargo ataque cuando la clara voz de la joven Cora se oyó desde un plano más alto, pues la muchacha se había subido en una silla. «Señor Darringham, estoy con usted», dijo riendo alegremente. «Odio a la gente vulgar y me encantan los ingleses, los duques y las duquesas». «¿Y a ti, Cecilia?», preguntó la señora Cleanlander, que estaba en posición majestuosa junto a la elevada chimenea. «Encantadora chiquilla», exclamó Lord Freynooth, que era el más próximo a ella. «Yo tengo únicamente un tío duque. ¿No era esta circunstancia que entre en el reino de sus elegidos?» «Sí, por cierto», repuso ella riendo siempre, «pero no por su tío, sino por usted mismo. Me gusta su peinado, el corte de su traje, su simpatía y su figura». Después, en voz más baja, murmuró:
Me gusta usted mucho más que el señor Green, que podrá tener mucho talento, pero es un tipo vulgar. No es un verdadero inglés como yo los había soñado. Juan Ringham ahora parecía dirigirse especialmente a la dueña de la casa. Yo miro las cosas desde el mismo punto de vista que los antiguos griegos. Estaban en todo tan acertados. El equilibrio y la armonía eran sus aspiraciones supremas. Un cuerpo bello, por ejemplo, debía ser complemento de una bella alma. Sus juegos atléticos no eran como los nuestros, un mero placer, un ejercicio con el que arrancar un premio al rival. Su culto del cuerpo tenía una más alta y noble razón, la de armonizar con un alma noble. ¡Oh, qué magnífico!, dijo entusiasmada la señora Greenlander. Usted recordará perfectamente a Platón. La repugnancia de nuestro filósofo en admitir que un defecto físico debe a menudo ser pasado por alto, pero ahora todo está viciado por la locura humanitaria. Con nuestros maravillosos inventos, nuestra glorificación de la higiene y nuestro conocimiento de las posibilidades y limitaciones del cuerpo humano, ¿qué glorioso pueblo podría ser si sofocásemos esa hidra de dos cabezas, el sentimentalismo disparatado y la exaltación del sentido común? La señora Greenlander advirtió que en la frente del diputado socialista se preparaba una tormenta, y como perfecta ama de casa que era, decidió suavizar los ánimos, por los que atravesó la estancia para ponerse al piano. Mientras empezaba un delicioso vals, Darrington la siguió, se inclinó a su lado y trató de sentirse tan entusiasmado como parecía. ¿Por qué no hemos de ir mañana a ver a su antiguo profesor?, preguntó ella mientras sus blancos dedos, que lucían espléndidas joyas, se deslizaban sobre el teclado. Siento un indescriptible deseo de conocerlo. Me gustaría ver cómo es la persona que moldeó el espíritu de usted en la primera juventud. El señor Carlion es un hombre maravilloso, replicó Darringham. Alguien que lo conoce perfectamente le puso hace ya tiempo el nombre de Quirón. Ya verá usted, cuando la conozca mejor, qué bien puesto está ese nombre. Los dedos de la señora Greenlander se apoyaron en fuertes acordes. Jamás había oído hablar de Quirón. Recordaba vagamente que Arabella le había hablado de algún personaje clásico mitológico que llevaba ese sonoro nombre y que era barquero, pero no se atrevía a arriesgar una observación, tanto más que deseaba hacer pronto una investigación en la casa del señor Carlion para descubrir si era en aquel sitio donde alguna influencia le era nefasta. «Sí, podremos ir mañana», dijo Darringham. «Llegaremos hasta allí dando un paseo y acaso la señora Cora y alguien más nos pueden acompañar. No es discreto ir muchos porque la casa es pequeña». «Entonces, ¿no podríamos ir solos, usted y yo?» «Me parece que le gustaría conocer a Cora. Es tan deliciosa». Y Juan Darringham miró a donde la joven estaba sentada, balanceando sus piececitos calzados con zapatos de raso azul. La señora Greenlander ardía de celos. Cora era prima lejana de su primer esposo y pertenecía por su nacimiento a aquella aristocracia social neoyorquina a la que la dama odiaba tanto. Jamás volvería a cometer la tontería de arriesgarse a la rivalidad con una compatriota. No obstante, en voz alta accedió suavemente y se convino que irían al otro día, a las 11 en punto. «¿Podremos convencerlo de que venga a comer con nosotros?», se aventuró a preguntar. «Me gustaría tanto». «Debe usted mostrarse encantadora como siempre», dijo Juan Darringham. «Ya le he preparado a que le encuentre bella tan bella como es». «Entonces, ¿le ha hablado usted de mí ya?», contestó ella riéndose. «Va a llevarse una desilusión». «Sí, admito que fue una indiscreción, mas como esto es lo que en realidad pienso, se me escapó decirlo. Para justificarme le bastará mostrarse tal como es». Antes de acostarse, la señora Greenlander llamó a la institutriz a su habitación. «Arabella», le preguntó, «¿quién es Quirón?». Pero pronunció de tal modo la palabra que la señorita Arabella respondió sin vacilar: «Un barquero que llevaba las almas de los muertos a través de la laguna Estigia y del río Aqueronte, y a quien debía pagarle un óbolo. Era hijo de la noche y de Enebo. Se le representa como un hombre de cara muy fea, luenga, barba blanca y ojos penetrantes. ¿Hay alguna cosa más que conocer acerca de él?», preguntó la dama, y Arabella reflexionó un momento. «Hay,
Está la historia de Hércules, cuando no mostró la rama dorada. Es un poco complicada y tiene relación con las supersticiones de los antiguos, con algo egipcio, pero mañana lo veré. No es cosa que pueda improvisarse. Gracias, Arabella. Buenas noches. Y a la mañana siguiente partieron los 4 personajes camino de la casa del profesor. Y fue cuando Arabella recordó, súbitamente sobresaltada, esa maldita pronunciación americana. ¿Y si hubiera aludido a Quirón, al centauro? En ese caso, buena la habríamos hecho. Continuará.